Bueno, él es el cronista de la Victoria. Ha sido juez de la República, cronista de la Victoria, primer alcalde de la Victoria y también del consejo y presidente del ilustre Consejo Municipal del municipio José Félix Rivas, diputado al último Congreso Nacional en el 89, secretario de Estado, gobernador encargado del Estado Aragua, presidente de la Asociación Nacional Cronistas, en fin. El currículum es largo y además está de cumpleaños porque en este mes que termina de julio cumplió 82 años. Hace mucho tiempo que nos hablaba con él, imagínense, de un programa que hicimos en La Victoria sobre Juan Vicente Gómez. ¿Cómo está usted, Germán Freitas? Buenos días. Bueno, vivo que ya es bastante y afortunadamente bien entre familia aquí en mi casa, encarcelado entre el COVID y todo lo demás, pero haciendo lo que aprendí a hacer cuando tenía 4 años, que fue a leer y escribir, es lo que estoy haciendo. Encarcelado, pero con familia, hijos, libros, recuerdos, trabajo, porque usted es incansable. Amigo, amigo y la técnica que nos une, ¿no? Para Bueno, muestra ese botón. Bueno, yo lo escucho más o menos porque por fortuna me han arreglado el sonido, pero en la otra computadora y a partir de mañana podré tener unas entrevistas normales. Mire, la hija de Raúl León, y por cierto, me envió un trabajo suyo de hace tiempo, ¿okay? Pero que está dando la vuelta de nuevo, ¿no? Varias personas lo han comentado, porque el Simón Bolívar no lo dejan en paz. Unos dicen que no podía tener hijos, otros dicen que tuvo más de 80, es decir, que superó a Juan Vicente Gómez y compañía, y que aparentemente entonces todas esas batallas que hizo, pues no las hizo todas él, porque si tuvo 80 y pico de hijos, ¿en qué tiempo podía pasar los Andes y todo ese tipo de cosas? En fin, pero usted habla con nombres y apellidos, ¿okay? No solamente de unos hijos de Simón Bolívar, sino de las novias o amantes o mujeres o como lo quiere llamar, de Simón Bolívar, muy concretos. Creo que habla de 4 en especial. Para eso le estoy llamando, porque al fin y al cabo usted es cronista, historiador, investigador. De algún sitio sacó esos 4 hijos. Entonces quisiera que por favor nos hablara de ellos, ¿sí? Sí, bueno, al Libertador se le atribuyen muchos hijos, pero yo me fijé solamente en aquellos cuya documentación es fiable, porque la mayoría son inventos y en todas partes, es como el nacimiento de Bolívar, que en todas partes nació y eso revela simplemente el amor que le tenemos y que todo el mundo quiere ser su paisano, ¿no? Yo me Bueno, fijé el en, amor que le tenemos a algunos y cómo lo utilizan otros. Germán Carrera Damas tiene un libro bien interesante de investigación, El culto a Bolívar, de sí, cómo los dictadores son los que más se aprovechan de la imagen de Simón Bolívar, ¿no? Y bueno, y lo estamos viendo ahora. Usted habla de 4 en especial: la niña de Achaguas, doña Flora Tristán, Simoncito Bifar y don Miguel Camacho y don José Costas. Nos quiere hablar, sí, estamos hablando de 5, creo. sí. Entonces, nos quiere hablar, empecemos por la primera, la niña de Achaguas. Bueno, eso lo leí en las memorias de Carmelo Fernández Páez. Carmelo Fernández era un pintor de San Felipe, hijo de Violante Páez Herrera, hermana del general Páez, de José Antonio Páez, y él desde muy niño anduvo con el Libertador. Él es hasta San Pedro Alejandrino, pues él estaba el día que murió el Libertador. Y él es el que pinta la efigie de Bolívar que aparece en el fuerte y en todas las monedas venezolanas. Él es el que pinta esa efigie de Bolívar y además de otros héroes a quienes él conoció personalmente. Él dice en su memoria que cuando se produjo la emigración a Oriente, las familias se fueron de Caracas a Cumaná. Algunas de esas familias bajaron de Cumaná a Angostura, lo que hoy en día se llama Ciudad Bolívar, al lado del Orinoco, y que 4 de esas familias se fueron para Chagua.
y que en esa familia tuvo una hija el Libertador. Se estaba refiriendo a la familia Toro, a una niña llamada Clorinda Toro, cuya madre se casó después con un victoriano, paisano nuestro aquí, que se llamó Manuel García de Sena, hermano del general Ramón García de Sena, y tuvieron un matrimonio en donde en el matrimonio no reconocen a la hija, no la reconoce el padre, sino ella la tenía, y 4 años después él reconoce que es hija suya, la tal Clorinda García de Sena y Toro, que se casa después con el general Carreño, el autor de la urbanidad de Carreño, que tú bien conoces y practicas, y Bueno, lo practico a veces. a media lengua. Practicar. Sí, sí. A veces me molesto mucho e infringo algunas de las cosas del manual de Carreño. Pasa la página para la otra página que está. Bueno, ellos son los padres de Teresa Carreño García de Sena, la gran pianista. O sea que Teresa Carreño sería nieta del Libertador. Cuando estuvieron exhumando los restos de Bolívar, yo mandé una carta que ni leyeron ni contestaron, donde proponía que teniendo a Teresa Carreño enterrada a menos de 12 metros de donde estaba el Libertador, aprovecharan el ADN para que compararan a ver si eso era verdad o no era verdad, que ella era nieta del Libertador. Teresa Carreño. Esa exhumación, el interés de exhumación no era histórico ni por amor a Bolívar ni nada de eso, sino es brujería y más nada, y poder. Pero en fin, Bueno, vamos por el segundo porque dígame. Si tú ves el retrato de Teresa Carreño de perfil y el retrato del Libertador de perfil, te das cuenta de que Teresa Carreño es Simón Bolívar con peluca. Son idénticos, idénticos. Ahora, eso queda para que los científicos lo estudien, pues. Yo lo que hago es proponerlo. La segunda que nombra es a Flora Tristán. Estaba el Libertador en Madrid, hace un paseo a Bilbao con el coronel Mariano de Tristán de la aristocracia del Perú. Era el embajador, no era embajador, sino como un enviado del Perú cerca del rey de España, y don Mariano era hermano de don Pío Tristán, que había sido virrey del Perú. Ella viaja, la mujer que se llamaba Teresa, por cierto, el Libertador tuvo muchas Teresas en su vida, ¿no? Entre ellas su esposa. Ella viaja con él a Bilbao y el coronel Tristán se devuelve porque está constipado, está enfermo. Y él sigue con ella el viaje a Bilbao, que era lo que quería conocer. Lo cierto es que la mujer queda en estado y tuvo una hija llamada Flora Tristán. Esa Flora Tristán fue una gran líder político, especialmente en Francia. Está enterrada en un cementerio, creo que de Burdeos, y hay un monumento que le hicieron los trabajadores, porque fue la que creó el primer sindicato, luchó por la reivindicación de los trabajadores y sobre todo por la institución del divorcio. Ella fue muy infeliz en su matrimonio, tuvo un varón, no me acuerdo cómo se llama, y una hija llamada Aline, que es la mamá del pintor Gauguin. O sea que el Libertador vendría siendo el bisabuelo de Gauguin. Imagínese usted. Vamos ahora con Simoncito Bifar. Ese es lo único que encontré de eso que me llama la atención, es una carta que le manda Teresa Lisnay Tobran, Jerez de Aristigueta, pariente del Libertador, que le dice su ahijado, entre comillas, Bifar, es un Simoncito, porque se llamaba Simón José Antonio. Simoncito Bifar es idéntico a usted, arde en deseo de ir a conocerlo y espero que sea el único ahijado que usted tiene en Europa. Ese comentario nada más, pero ahí dice todo, ¿no? Claro. Vamos con el cuarto hijo, don Miguel Camacho. Bueno, era de Pie de las Cuestas, El Socorro, un pueblo que queda en el norte de Santander, en Colombia, pero se crió en Quito. Era trigueño
como los palacios, muy parecido a los palacios, con el labio de arriba más grueso que el de abajo, como son los palacios. Este, Se crió, pero tiene vivió en Caracas mucho tiempo, casa de su tía María Antonia Bolívar, y tiene muchas cartas cruzadas entre su mamá y el Libertador. Y referentes a su manutención, a su educación, una cantidad de cartas familiares que le escribe un padre a un hijo, él las tiene todas mostradas. Cuando muere, su exequias la preside el gobernador, el presidente de la República, por tratarse de un hijo del Libertador, y tuvo numerosa descendencia. Él, cuando murió, murió como de 75 años, tenía un asistente como un peón, un ataché, que era un negro altísimo, que llamaba la atención en Quito, porque en Quito no había negro, era muy negro, altísimo, y andaba con una argolla de oro, y se llamaba Lorenzo Camejo, y era hijo de Pedro Camejo, el negro primero. Y él vivió en Quito dentro de la mayor holgura, porque era además comerciante próspero, y fue tenido entre la gente de aristocracia de Quito como un hijo del Libertador. Y el quinto hijo, que sería don José Costas, échenos el cuento. Ese es el más interesante. Yo inclusive le escribí una carta al presidente Chávez que no debe haber leído, y a que alguno de sus asistentes debe haber tirado en el cesto de la basura, porque ni siquiera la contestaron, donde le proponía que, vista la amistad que había entre el presidente de Bolivia y el de Venezuela, Evo Morales, que buscaran esa familia que estaba cerca y la investigaran y la averiguaran y la trajeran a Venezuela y le hicieran los exámenes de ADN, porque el Libertador juró en Caracas que algún día iría al Cerro de la Plata, de donde España estuvo sacando plata durante 3 siglos y manteniendo el imperio español con plata de Bolivia. Él iría a clavar la bandera de la libertad, y así lo hizo. En el año 1826, él fue al Cerro de la Plata y le ofrecieron un gran baile, y en el baile se le acercó una muchacha muy bella que lo coronó. Por cierto que él se quitó la corona y se la montó al general Sucre, eh, y le dijo en la confidencia, le dijo: general, cuídese porque esta noche lo van a matar. Mi tío fulano de tal y tal tienen una conspiración para montarlo. Eso le permitió al Libertador develar esa gran conspiración que tenía montada un general llamado, creo que el León de Andaria. La muchacha estaba casada con un general de apellido de la Quintana. Bueno, se enamoró de la muchacha. Inclusive, eso fue el 25 de octubre, y él dictó un decreto que decía: eh, prolongo mi estadía en esta villa del Potosí hasta el próximo 28 de octubre para celebrar aquí mi cumpleaños, porque él murió creyendo que había nacido el 28 de octubre, como lo creyó toda la América durante toda la vida del Libertador y toda su familia y todo el mundo. Él había nacido el 28 de octubre. El que cambió la fecha fue el general Gómez, que también había nacido el 24 de julio. Pero ese es otro cuento. Pues bien, él develó la conspiración, él se quedó durmiendo con ella, le mandó una carta después desde Lima diciéndole: a quien le pregunte sobre mi presencia en las noches en su casa, dígale que era que usted me estaba dando más información sobre la conspiración y tal. Y cuide mucho al secreto de nuestro pecado, al tesoro de nuestro pecado. Ya sabía que la mujer estaba embarazada, tuvo un hijo que fue José Costa, mandó a un coronel de apellido Velasco a que fuera a buscar al niño, y se la trajo a ella y al niño. Le hicieron muchos retratos, inclusive llegó a retratarse con fotografía, que el único de los ilustres venezolanos que no se tomó foto fue Bolívar.
porque de Páez para acá todo el mundo se retrató, pues ya había llegado la fotografía, pero el Libertador no. Desgraciadamente, hasta que le hicieron ese retrato que no se parece en nada a él, a lo que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, ella se fue al Perú. En su presentación del niño, dice: presento a fulano, hijo natural de la finada señora María Joaquina Costa y del finado señor Simón Bolívar. En el acta de bautismo dice hijo de María Joaquina Costa y de Simón Bolívar. Y cuando él se casa, en el acta de matrimonio donde dice hijo del finado y de la finada de Simón Bolívar y de María Joaquina Costa. Ese señor tuvo numerosa descendencia que viven en este momento en un pueblo que se llama Caiza. Yo no sé a qué distancia queda de La Paz ni de las ciudades más conocidas de Bolivia, porque yo nunca he ido a Bolivia, pero en Caiza están los descendientes y tienen los retratos de ella y una cantidad de información que cualquier historiador interesado los puede ir a buscar. Bueno, entonces ya sabemos perfectamente en qué ocupaba su tiempo, además de planificar batallas, de pasar los Andes, de guerrear y de... Según la película que yo vi, pasó más tiempo en la cama que en Pasaba el el campo tiempo de así. batalla, ¿no? ¿Ah? Pasó más tiempo en la cama que en el campo de batalla, Por lo visto, sí. según la Por película lo que vi. visto, sí. Ahora, para mí, quiero que lo sepas, tú eres uno de los historiadores más importantes de Venezuela porque utilizaste la televisión. El periódico nos dice lo de que un personaje dice. La radio nos dice cómo lo dijo, pero la televisión nos dice la cara que puso. Yo he leído últimamente, he estado investigando la entrevista que tú le hiciste. Ayer estaba viendo la de Rómulo Fernández, que era el hombre que uno pensaba que iba a tumbar a Pérez Jiménez, y tus entrevistas a Pérez Jiménez. Me parece que lo más importante para una persona que quiera conocer la historia de nuestro tiempo son los reportajes que tú hiciste. Bueno, si eso piensa de mí, muchas gracias. Le voy a decir a usted y a su hijo, que tiene a su lado y que y lleva su nombre, Germán, que es muy importante que grabe unos micros, ¿no? De todas las cosas que usted ha investigado, no solamente esta de Bolívar, sino de todo lo que ha investigado también como cronista de la Victoria, de las calles y las historias de la Victoria. Como por cierto está haciendo, y se lo repetimos cada vez que lo saca, y es excelente, Pablo Aure con Valencia. Sería una maravilla y una gran riqueza para el país, no solamente para la historia de Venezuela, sino para los venezolanos, para el país, esos micros en base a todo lo que usted ha investigado durante tantos años, ahora que acaba de cumplir los 82 años. Y es cuestión de hacerlo de una vez, que, Claro. que no le pase o que no me pase como seguidor suyo lo que me pasó con Cecilia Martínez y con Rosalía Romero. Yo le decía, Cecilia y a Rosalía, ustedes conocen la historia, ¿no? Eran unos libros. Y a Cecilia inclusive le regalé un grabador pequeño, ¿ok? Y no lo grabó, no lo grabó. Lo mismo le dije, por cierto, a Chelique Sarabia, ¿no? Es Carajo, muy qué bueno. importante que lo haga. De Claro. verdad, se lo estoy diciendo públicamente a usted y a su hijo. Germán, asómate. Germán, hijo, asómate para comprometerte. ¿Cómo está? Muy bien, Grábale ahora a tu papá, cuando terminemos esta conversación, grábale a tu papá 2 o 3 de los micros y empezamos a sacárselo, ¿no? Todas las semanas le sacamos uno, ¿te parece? Perfecto. Muchísimas Pero gracias. grábaselo hoy. Mira que te va a decir, no, porque por fortuna es el historiador, pero mi experiencia con los dirigentes que han hecho historia en Venezuela, excepto con Rómulo Betancourt y con quién más, ¿no? La mayoría no guarda documentos ni fotos, porque dicen, bueno, pero es que en ese momento estaba haciendo otra cosa más importante por el país. Hoy sí, pero y los recortes que salieron después de la historia. Grábaselo de una vez, ¿sí? Ok, Oye, me comprometo. Muchísimas gracias. qué buen consejo me está dando. Lo tomo como de quien viene. Qué Ok, maravilla. pero hoy no dejes que tu papá te diga, bueno, vamos a hacerlo mañana. No, no. Hoy grábale 2 o 3 porque tiene
tanta información, tanto material que vale la pena. Ahorita acaba de publicar el Ejército un libro sobre Carabobo, cuyo prólogo hice yo, en el cual develo, o sea, la cantidad de mentiras que se han dicho sobre Carabobo, que son pero infinitas, que no solamente las dice el gobierno, sino las universidades, las dicen las academias, que en Carabobo Venezuela se convirtió en una patria libre, independiente y soberana. Eso es embuste, porque 2 años antes Bolívar había creado a Colombia y Venezuela no era sino una parte de Colombia, y la batalla de Carabobo la ganó el ejército de Colombia, comandado por el presidente de Colombia, que era un general colombiano llamado Simón Bolívar. Pero eso hay que decirlo, que esa batalla duró 45 minutos. Que lo primero, que ese embuste es lo que dice don Eduardo Blanco. Y él le decía a mi tatarabuelo, no chico, pero hay que exaltar la patria, y es verdad, había que meter embuste. Yo salví una casa aquí en La Victoria diciendo un embuste, que había sido de un personaje y tal, y era mentira. Después que se salvó, dije, mire, para no llevarme esa mentira para el infierno, confieso que era mentira aquello que yo dije que era el fulano de tal, pero ya se había salvado la casa. Entonces, claro, es necesario la mentira, tú lo debes saber también, muchas veces es más necesaria que para salvarse de la verdad. Sí, señor. Sí. Bueno, este hombre que acaban ustedes de escuchar, que le felicitamos por su cumpleaños, el 17 de julio cumplió 82 años, ha sido juez de la República, cronista de la Victoria, primer alcalde de la Victoria y del Consejo y presidente del ilustre Consejo Municipal del municipio José Félix Rivas, diputado al último Congreso Nacional en 1989, secretario de Estado, gobernador encargado del Estado de Aragua, presidente de la Asociación Nacional de Cronistas de Venezuela. En fin, esto es parte de su currículum y de verdad, don Germán, de verdad que le agradezco esta conversación, pero más le vamos a agradecer a los venezolanos que grabe esos micros para todas las semanas tener por lo menos un micro sobre no solamente la Victoria, sino también sobre el resto del país. ¿Sí? Muchas gracias. Mira, no sabes el honor que para mí que tú me hayas entrevistado, porque imagínate, tú eres uno de los relictus, como dicen los historiadores de la cultura venezolana. Por favor, el honor es mío. Uno de los custodios de nuestra cultura y de nuestra historia ha sido tú. El honor es mío. Un abrazo, saludos. Lo dejo para que de una vez grabe los primeros micros, ¿ok? Mira que se comprometió delante de todo el país. Usted. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao.